charla del encuentro, en el programa aparece titulada Espiritualidad del Corazón. Y así es, aunque de modo un poco más concreto, yo me voy a referir a lo que llamamos la purificación del corazón, que es, sin duda, el gran contenido de una espiritualidad del corazón. No es todo, pero parte fundamental es esto que llamamos la purificación del corazón. Como decíamos ayer, el Papa Francisco exhorta en la encíclica a erradicar sentimientos negativos que también pueden habitar en el corazón del hombre. Sentimientos negativos que son un verdadero tóxico que envenenan a la persona y a todo su entorno humano. Como dice Francisco en la encíclica, que en el corazón humano habite solo el amor, eso no será de modo automático. No hay ningún automatismo por el cual se dé esa completa, perfecta identificación entre corazón y amor, porque efectivamente, como dice el Papa, también ahí se albergan sentimientos negativos que hay que eliminar. Bueno, pues esto más o menos hablamos, ¿no? Quiero comenzar con una pequeña nota bíblica sobre esto, la pureza de intención, el corazón limpio, la interioridad transparente, tal como aparece brevemente, ¿no?, en la Escritura. El Evangelio, este es un caso llamativo que quiero comentar brevemente, ¿no? El Evangelio coloca, antes de presentar a Jesús, la figura y la actuación de Juan Bautista. No sé si os habéis dado cuenta, merece la pena advertirlo, que Juan Bautista es el personaje más importante del Evangelio después de Jesús. De Juan Bautista lo sabemos todo, desde que es concebido hasta que le decapitan. Ocupa la mayor extensión en los Evangelios después de Jesús, bastante más que María, bastante más que Pedro. De tal manera que la Iglesia, esto es un apunte breve, pero para justificar un poco lo que voy a decir de Juan, ¿no? De tal manera que la Iglesia dedica 2 fiestas. Ahora próximamente la Natividad de San Juan Bautista, que es solemnidad. O sea, la solemnidad exactamente igual que Día Inmaculada o Día del Corpus, igual así, 24 de junio, Natividad de San Juan Bautista. Y luego tenemos, a finales de septiembre, el martirio de San Juan. Bueno, esta es la importancia grande que tiene en el Nuevo Testamento, en los Evangelios sobre todo, y luego en la tradición de la fe, ¿no?, la figura de Juan, que efectivamente pertenece a la revelación de Jesús como precursor. Surgió, dice el texto, un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como un testimonio para dar testimonio de la luz. Bueno, pues Juan, viendo el tema nuestro, Juan es testigo del cambio auténtico que es un cambio interior y que Juan quería expresar en ese bautismo, en esa inmersión en las aguas del Jordán, haciendo plástica esta purificación interior, ¿no? Bien, la predicación de Juan con tonos muy severos y luego, en algún momento, como sabemos, incluso amenazadores, señala el camino de esta purificación interior, el objetivo de una pureza moral en la inminencia del paso del Mesías. Como los antiguos profetas de Israel, Juan nos enseña que las abluciones exteriores o los sacrificios del culto judío no tienen valor si no expresan y realizan una verdadera purificación interior. La verdadera contaminación, lo que realmente mancha, procede del pecado. Y hay que reconocer que en el hombre hay una impureza radical que solo Dios puede suprimir. La purificación radical de los labios, el corazón, todo el ser, según la tradición bíblica, será llevada a cabo por parte de Dios en los tiempos mesiánicos.
cuales está anunciando Juan. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias os he de purificar en el tiempo, pero en los días del ungido de Dios. En el mismo Antiguo Testamento, la literatura sapiencial también planteaba, más tarde, la exigencia de una pureza moral para agradar a Dios. Pero se tiene esta conciencia de que en el hombre hay en efecto una impureza profunda que solo Dios podrá limpiar. Así, por ejemplo, en este lenguaje tan plástico, tan provocativo de este libro, así se expresa Job, cuando dice: aunque me lave con jabón y limpie mis manos con lejía, tú le hundes en el lodo y mis propios vestidos tienen horror de mí. Es la conciencia de una impureza que solo Dios podrá purificar, ¿no? Por tanto, es una presunción grave creerse puro. Los salmos, como sabemos, ¿no?, acentúan esta preocupación por la pureza moral. El amor de Dios se vuelve ¿hacia quién? Hacia el corazón puro. Salmo 73, 1. Pero como solo Dios puede dar esta pureza, se le suplica que purifique los corazones, como reza el salmista en el Salmo 50, 49. Lávame de toda malicia, purifícame con el soplo y seré limpio. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Como rezamos los cristianos, adoptando literalmente esta súplica, ¿no? En continuidad con esta profunda enseñanza espiritual, Jesús, en el Evangelio, termina por proclamar que la única pureza es la interior. Evangelio de Marcos, capítulo 7, dice Jesús: nada de lo que entra en el hombre de fuera puede mancharlo, porque de dentro del corazón del hombre proceden los malos deseos. Vemos el Evangelio además como Jesús concede su intimidad a los que con un corazón sencillo, aunque sea en medio del pecado, se acercan a Él, como Zaqueo o la pecadora del banquete, buscando en medio del pecado, buscando sinceramente una salvación. Según el Sermón del Monte, la proclamación de la bienaventuranza, los limpios de corazón verán a Dios, son los que pueden ver a Dios. Por cierto, la mínima observación así sobre la marcha, ¿no? Si vemos las bienaventuranzas, nos damos cuenta que prácticamente son promesas de Jesús, son promesas de bienaventuranza, promesas de felicidad. De hecho, en la redacción, excepto un caso, están todas en futuro. Serán hijos de Dios, verán a Dios. Esto puede permitir una interpretación que no es correcta, en el sentido de que todo eso tiene su cumplimiento en el más allá, tiempo venidero del otro mundo. Bueno, pues no es así. Esa interpretación se alguna vez la facilita de algún modo el hecho de que, con una excepción, todas hablan de un tiempo futuro cuando eso hecho ocurrirá. Serán llamados, heredarán la tierra, verán a Dios, pero no se refiere a más allá. Se refiere al tiempo en el cual se instaure suficientemente el reino de Dios que Jesús está inaugurando. Es decir, ahí donde el reino florezca, cuando florezca el reino, esto ocurrirá. Pero aquí, en el formato y la dimensión histórica que tiene el reino de Dios. Un futuro, pero un futuro intrahistórico. Cuando la historia efectivamente crezca, vamos a la parábola del trigo de cizaña, suficientemente reino de Dios, entonces se da lugar al cumplimiento. Esto que no son, por tanto, promesas únicamente referidas a más allá. Bueno, pues del mismo modo, por eso mismo así decimos, de la proclamación de Jesús como bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y no es el ver a Dios de la escatología, es el ver a Dios en la dinámica del reino por parte de aquellos que tengan efectivamente una mirada limpia. Esos son los que pueden ver a Dios.
se insiste también por parte de Jesús que esa pureza radical, la pureza de quien puede ver a Dios, es gracia de Dios mismo. Esa pureza radical necesita de la gracia operante de Dios. Así Jesús en Juan 15:3, Dios os ha purificado mediante las palabras que yo os he anunciado. Con todo esto, en las primeras comunidades cristianas, pues poco a poco, y no con facilidad, sabemos que hubo muchas tensiones, pero bueno, poco a poco, con ciertas tensiones, se fueron desechando los ritos judíos de purificación y, de modo más problemático, la misma circuncisión. Porque todo esto ya no es necesario. Hasta los paganos no circuncidados pueden ser purificados en su corazón. Ese bagaje de ritos ya es incapaz de purificar el ser interior. El único sacrificio válido es el de Cristo, cuya sangre derramada nos purifica a todos, es el verdadero baño purificador del interior del hombre. El bautismo es el sacramento que recoge la victoria salvífica de la pureza ofrecida por Cristo. Es el nuevo rito de purificación cristiana, purificación radical, como baño regenerador de la gracia de Cristo, baño en la muerte y en la resurrección del Señor. A partir de su bautismo, el cristiano debe vivir permanentemente en esta novedad: limpieza, regeneración permanente, purificación de su espíritu para completar en el camino la obra de la salvación iniciada justamente en este injerto en Cristo que significa y realiza el sacramento, ¿no? Lo que cuenta es esa disposición profunda de los corazones regenerados y la caridad cristiana, el amor cristiano que brota necesariamente de un corazón puro. Como dice la carta de Timoteo 1:5, la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Bueno, con esta breve presentación del asunto en la escritura, quiero dar paso a San Agustín. San Agustín, porque son los clásicos de la purificación interior en la espiritualidad cristiana, ¿no? Efectivamente, en el proyecto espiritual de San Agustín, este es un elemento esencial. Desde el primer momento, apenas convertido, esa hora inicial, muy filosófica todavía, que son los soliloquios, de Agustín afirma abiertamente: a Dios no se le ve si no se está purificado. Bueno, una misma resonancia de lo dicho por Jesús en la bienaventuranza, ¿no? Bueno, inicialmente en esta fase primera Agustín le da mucha importancia a la pureza de mente, es decir, a la ausencia de errores en el conocimiento. Los errores oscurecen, ofuscan, pero a medida que va madurando su identidad cristiana, un estudio más profundo de la escritura, esa especie de ascesis racional, un poco platónica, de un pensador de raigambre platónica, pues va siendo sustituida por una verdadera ascesis religiosa, cuyo camino es posible porque el Espíritu Santo nos conduce con sus dones. El Espíritu por el cual fuimos injertados en Cristo, en el bautismo, en la vida nueva de Cristo, el Espíritu dirige el permanente empeño de una purificación interior. Y esa pureza interior es ajuste, es equilibrio, es moderación, para no ser esclavos de la pasión, sino libres interiormente bajo la gracia del Espíritu. Solo así se puede gozar plenamente de Dios. Y las personas y las cosas deben ser amadas como dones de Dios que nos lleven a Él. Eso es el asunto que pasó enseguida
a considerar que es el revelamiento del afecto, ¿no? Bueno, este es el discurso, así dicho breve, de modo muy compendiado, el discurso agustiniano de la purificación del corazón, que es un referente indispensable en la vida cristiana. Como decía el Papa, según comentábamos ayer en la encíclica, también para Agustín el corazón del hombre es el hombre mismo, la conciencia, la interioridad, la raíz última del espíritu humano, que cualifica al hombre más allá de las apariencias, más allá de sus manifestaciones exteriores. Como enseña el Evangelio, en el corazón del hombre está la raíz de la bondad o de la maldad o de la mediocridad, porque el corazón es la sede del amor, que determina la calidad de la persona. Decía Francisco ayer, no es el centro unificador, es la misma visión bíblica, ¿no? La misma visión bíblica evangélica que revaloriza la interioridad contra la superficialidad, la compostura, la apariencia, etc. Por eso, el encuentro con el Señor se produce a través de la necesaria conversión del corazón, purificando el corazón, es decir, purificando el amor, se llega a ver a Dios. La pureza del corazón, por esta importancia que tiene el hombre, la pureza del corazón es la pureza del hombre, no hay más. Y por eso la purificación decisiva es la ejercida sobre el querer interior, la intencionalidad, el propósito. Y eso, en su plano último, es donde Dios. Se repite, a Dios se le ve con el ojo del corazón. Es por tanto preciso tenerlo limpio. Y la pureza del corazón es su sencillez. Usando terminología bíblica, Agustín reitera, ¿no?, como pureza interior es esto: sencillez, rectitud de intención, de quien no falsifica, no manipula, no se sobrepone a la verdad, se somete al querer de Dios, no busca la alabanza de los hombres, no busca la satisfacción de bienes pasajeros. Comentando la enseñanza de Jesús en los capítulos 6 y 7 de San Mateo, Agustín va pormenorizando medios concretos para esta purificación interior: la oración, el ayuno, la limosna, como dice Jesús, el amor al prójimo, el cuidado en el juicio a los demás, preceptos del Evangelio dados para forjar una rectitud de conciencia, una transparencia que permite ver a Dios. De modo especial la palabra de Dios. La limpieza interior se realiza mediante la escucha dócil. Esa escucha dócil configura el sencillez espiritual. Escucha dócil, sencilla, que nos lleva a aceptar la verdad que nos hace libres. Si Dios mismo es quien nos purifica, la búsqueda sincera de su presencia a través de la palabra que escuchamos es un proceso de depuración y de limpieza interior. Es el medio por excelencia. Y otros más concretos pues son efectivos, el ayuno, la limosna, son efectivos en cuanto a experiencias o compromisos en la escucha de Dios. Bueno, con estos medios, siempre sostenidos por el Espíritu, se vive este permanente y necesario proceso de purificación interior, que en concreto, como estábamos diciendo, y quiero ir acabando, completando este asunto, que en concreto significa
poner orden en los afectos. Purificación del corazón es purificación del amor, es decir, poner orden en los afectos o en la afectividad. Mirando hacia adentro, creo que aquí está la labor principal. A ver, en el caso de San Agustín y de otros, se puede partir así, que sea con brevedad, ¿no? Desde muy atrás, diciendo lo siguiente: no existe el mal absoluto. Este para San Agustín fue un problema teórico muy grave, y solo cuando entendí un poco esto se desbloqueó el camino hacia la conversión. Hay vueltas con la herencia maniquea, el problema del mal es un problema gravísimo, pues Agustín finalmente llega a esta convicción: no existe el mal absoluto, no hay un principio ontológico, metafísico, divino de mal. No hay una realidad mala subsistente. No existe el mal absoluto. Todos los males son relativos. Y justamente en esta controversia contra los pelagianos, los maniqueos, Agustín define el mal como carencia de bien. Es una fórmula privatio boni. Bueno, Santo Tomás va a tomar la definición de San Agustín prácticamente igual, cuando dice Santo Tomás que el mal es carencia de un bien debido. Que yo nazca, que nosotros nazcamos sin alas, no es malo, porque las alas no nos pertenecen. Que un pajarito, que sea, nazca sin alas es malo, porque a su naturaleza pertenece tener alas. Le es debido naturalmente tener alas, y porque sea un pajarito nace sin alas, pues es muy malo. Por tanto, se entiende así: el mal como carencia de un bien debido. El mal entendido así como un vacío, una ausencia, una privación. Bueno, esto no es absoluto, y aquí creo que es algo que es a tener en cuenta. O sea, esto es así, Lo que pasa es que hay otro mal, que podemos decir un mal proactivo. Es decir, también hay un mal que yo pongo. Hay un mal ponente, hay un mal ponencial, que es más que carencia. Es más que carencia. Hay un mal que se afirma positivamente. No solo es un vacío que se padece, una privación de algo debido. No, hay un mal activo, hay un mal afirmativo. No lo podemos perder de vista esto como de ¿no? En todo caso, es cierto, como cualquier pensador cristiano tiene que afirmar, que el mundo está lleno de cosas buenas. El mal absoluto no existe. Este mal que digo, el mal activo, el que yo hago, que no existiría si yo no lo hiciera, que no es una mera carencia que padecemos, porque es esto, un yo ponente que hace algo objetivamente malo, y existe. Aún así, esto no siempre será relativo. Bien como carencia, bien como algo afirmado, siempre va a ser un mal relativo, porque el mal absoluto no existe. Y no existe porque prevalece absolutamente el bien, aunque haya males. Bueno, lo cierto es que entonces el mundo está lleno de cosas buenas. El mundo está lleno de cosas buenas que merecen ser amadas, que merecen ser deseadas y poseídas. Por un lado. Por otro lado, y en rigurosa correspondencia con este mundo, porque si no, no sería posible, ocurre por parte del hombre que el hombre no puede no amar. El mundo es habitante de un mundo lleno de riquezas, hay también mal, pero lo sobrepasa con mucho. Cosas bonitas, cosas interesantes, apetecibles, cosas bellas, cosas jugosas en la vida. El mundo. El hombre, por su parte, porque está muy encajado con este mundo, pues ocurre que no puede no amar. Como decíamos ayer a propósito de la encíclica, dice el Papa, ¿no? Y el Papa que, a ver, si el corazón es el centro o el principio unificador del hombre, es evidente entonces que el amor es algo, el
amor es algo constitutivo. Por eso digo, el hombre no puede no amar. No puede no amar, como a veces decimos, no se puede dejar de amar, pero hay que añadir. Y no puede dejar de ser amado. No puede dejar de ser amado. No puede dejar de ser gratificado el hombre afectivamente. Y por tanto, buscará como algo imprescindible un amor a algo, a alguien. Algo, alguien a quien amar, y va a buscar algo o alguien a través del cual ser amado. Dado entonces, ¿no?, la fuerza configuradora del amor, se la distinguirá, lo citábamos ayer, el hombre es lo que ama. Dado que es el amor lo que nos configura, lo que nos define, es un asunto decisivo que amamos. Y a esto añado, ¿y cómo amamos? ¿Qué amamos y cómo amamos, dado que ese amor, repito, es lo que nos constituye, lo que nos configura humana o lo que nos cualifica humanamente? Un asunto decisivo es este, que amamos. Y creo que hay que añadir, ¿y cómo amamos? Porque podemos amar algo que merece ser amado. Yo puedo amar a un hijo, pero ¿cómo amo? Porque el amor al hijo es legítimo. Pero ¿cómo amo al hijo? Porque puedo amarle de una manera muy posesiva. No basta decir, yo amo a mi hijo. Vale, perfecto, debes amar a tu hijo. Ese hijo es merecedor de tu amor, pero ¿cómo lo amas? Se puede amar a un hijo que merece ese amor, vale. Por eso creo que tenemos que decirlo así, ¿no? ¿Qué amamos y cómo amamos? Nos cualifica, nos constituye como personas. ¿A quién entregamos el afecto? ¿O dónde buscamos el ser amado? En este discernimiento se ventila la grandeza moral y religiosa del hombre, la grandeza moral en su calidad cristiana. En concreto, como decimos, pues hay muchas cosas merecedoras de afecto, porque el mundo está lleno de cosas interesantes, pero no todas pueden ser amadas del mismo modo, porque no todas valen igual. Porque si no, muchísimas cosas buenas, no todas, merecen ser amadas de igual manera. Así se perfila el proyecto agustiniano del Ordo Amoris, que por cierto tiene una resonancia muy importante en ciertos valores del siglo XX. Hay un célebre filósofo alemán, Max Scheler, que tiene un librito titulado exactamente así, Ordo Amoris, muy en la tradición agustiniana, que es esto: amar ordenadamente, según los objetos merezcan ser amados. Y aquí, lógicamente, San Agustín incide bastante en esto, es imprescindible, como es evidente, un discernimiento racional. Hay que discernir la calidad del objeto para amarlo según merezca. Esto es, al fin, la purificación del corazón. Poner orden en los afectos, disciplinar los quereres, amar con orden, que en su momento puede significar abiertamente el sacrificio de determinados quereres que pueden ocupar, de hecho, un espacio indebido en el propio corazón. En el corazón, en efecto, pueden aparecer ídolos a los que entregamos el afecto y que deben ser expulsados. A ver, el lugar por antonomasia de la idolatría es el corazón humano. Quiero terminar con dos observaciones más concretas. La técnica, por
técnica del ordo moris, el ordenamiento del amor. Como cristianos, me parece que partimos todos del reconocimiento, la entronización en el templo del propio corazón, la entronización de un amor prioritario que, según el Papa, ha de obrar como principio ordenador, estructurador de todo el dinamismo afectivo, que es el amor a Dios Padre, a Jesucristo y al Evangelio. Ese es el gran amor de un cristiano. Y por tanto, el criterio de discernimiento de todo nuestro dinamismo afectivo. ¿Qué afectos son o no son compatibles o deben ser recolocados respecto del amor prioritario de cristianos, el amor de Dios Padre, a Jesucristo y al Evangelio? El Evangelio es la causa del reino, dice Pablo, justicia, paz y gozo del Espíritu. Una pequeña observación para terminar, ¿no? Luego todos nosotros, los cristianos, no somos cristianos así definidos, ¿no? Tenemos una personal vocación, tenemos un personal estado de vida, matrimonio o familia, vida consagrada en distintas modalidades, ministerio eclesiástico, diaconal, presbiteral, que Luis Monte no es uno, pero hay también otros. Vivimos la fe así, en estados de vida, en vocaciones, que traen todo un aparato de llamadas, de compromisos, de afectos, de compromisos afectivos. ¿Qué afectos, qué amores son o no son compatibles con esta vocación, con este estado de vida, y deberían desaparecer o deberían ser recolocados según el lógico ordenamiento del amor? Los limpios de corazón, los que tienen una afectividad bien ordenada, verán a Dios. Creo que todos podemos tener experiencia de vida, ya somos muy mayores, más experiencia. Hemos visto más. La problemática que es una afectividad desordenada. La problemática que es una afectividad caótica. Lo hemos podido padecer, quizá, en algún momento, a nivel personal y en la convivencia hemos podido ver lo problemática que es una persona que tiene una afectividad muy descolocada, que no sabe lo que lo quiere todo, que lo quiere desordenadamente, que no puedes contar con él, o que te asfixia, que te abrasa, que te agobia, que en consecuencia se siente el mismo desbordado por un capital afectivo descontrolado. Es una fuente inagotable de conflictos, una afectividad desordenada. El ordo moris, incluso al margen de la fe, es una exigencia moral fundamental, prioritaria. Desde nuestra perspectiva cristiana, los libros de corazón, una afectividad jerarquizada a la luz de la razón, a la luz de la verdad revelada por Jesucristo, a la luz de la lógica del reino de Dios, es lo que nos permite alcanzar la suficiente mirada